Ahora le damos un vistazo a cómo está el día a día de gente que no se habla, que además se produjo un fenómeno que esto yo creo que me lo cuente, que me lo interprete Luca Constantini, que es el que más pasa, el que más sabe de Podemos. No lo fundó de milagro, pero es el único que los entiende. Luca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, la gran cuestión es, primero, yo recuerdo que los podemitas, las gallinas de... Antes las gallinas eran todas de Pablo Iglesias, ahora son la mitad, las gallinitas, las niñas del Resplandor y tal, dijeron que no iban a ir a sumar si no iba, no estaba Irene en puestos de salida, tal y cual, porque si de aquí sale un gobierno, no es diputada. Eh, y sin embargo se le envainaron. Cada vez que han hecho algo, así como para marcar diferencias, lo último fue que tenemos 5 diputados, si no nos da lo que queremos no votamos la investidura. Los otros se les ríen a la cara. ¿Qué crees, Luca, que va a pasar? ¿Va a seguir la misma línea en el caso de que formen gobierno y Yolanda Díaz va a exterminar sus antiguos hermanos, camaradas? Hombre, yo creo que Yolanda es lo que quiere, Yolanda Díaz es lo que quiere desde hace mucho tiempo. Bueno, 2 años. Eh, sí, bueno, Que eso es mucho en ah, Podemos, pero en fin. sí, pero bueno, desde el minuto uno cuando ella entra en el gobierno de coalición con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, esto lo explico en el libro, lo hemos contado en la entrevista, Federico, o sea, ella desde el minuto Sí, uno ya busca su vía, ¿no? Su agenda propia. Irene Montero se da cuenta, Monedero se da cuenta, Pablo Iglesias tarda un poco más en darse cuenta. sí. Y ahí es donde se crea, ¿no? Un poco la chispa que llega al incendio que vemos ahora. Ya lo dijo Beiras, en su ADN está la traición. Nadie me ha traicionado tanto, nadie ha traicionado nunca. Y dice, y la conozco bien, claro, también lo traicionó a él. Pero ahí, Rubén, en el día a día, ¿cómo es la relación lo que eran, todos eran de Podemos, todos son igualmente comunistas, o sea, estamos hablando de facciones dentro de un mismo partido o ideología. ¿Se tratan, no se tratan, fingen? Bueno, la verdad es que antes de los consejos de ministros, ellos pasan a una especie de saloncillo que hay en el pabellón del Consejo de Ministros de la Moncloa, que son varios edificios, y allí es donde suelen estar tomando cafés los ministros. Sí. Y a mí lo que ya me han asegurado varias fuentes en el gobierno es que hay como una especie de grupos y hay uno que es el de Irene y Yone Belarra, que están continuamente hablando de sus cosas, y Sí. el resto de ministros, independientemente del signo político, pues van hablando bien de sus cosas, o bien, por ejemplo, igual de, oye, por ejemplo, el ministro de Justicia, que siempre es el componente de todas las leyes, oye, ¿cómo va lo mío? Ayúdame un poco, Hacienda, oye, a ver si me puedes ayudar con Esto esta, es en lo del esta partida. pero es la víspera, el consejillo Claro, que se ha sí, sí, llamado sí. siempre. No, 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 no. En el no, Consejo de el mismo Ministros, en consejo. el mismo consejo, Pero fíjate antes cómo el café. se ha deteriorado. Porque antes ese Mm, cabildeo se hacía la víspera en el consejillo ujú. y lo hacían los directores generales o Ujú, subsecretarios, o bueno, en los segundos, los números 2 de cada gobierno. Que es cuando realmente se dice, oye, ujú. échame una mano, que tengo a Álava o tengo a Almería encabritada, es que no puedo salir a la calle, el otro día me tiraron una piedra. O sea, cosas de estas, que es lo normal que se haga antes del Consejo, pero no el mismo día del Consejo de Ministros, que todo tiene que estar ya hecho. Pues allí cuando toman cafés, la relación está completamente deteriorada porque prácticamente ellas dos se quedan apartadas, no hablan, y el resto de ministros, la verdad, es que suelen hablar, incluso independientemente del signo. Sí. Garzón habla con el resto, o por ejemplo, el de En Comú Pueden, el de Universidades, también habla con el resto, pero la relación Se, entre Irene y se Yone y dan el resto se ha quedado deteriorada, o sea que realmente están aisladas. Las líneas Resplandor son dos fantasmas. efectivamente. Bueno, y hay, Luca, esta historia de la candidatura de Monedero, o Moneidero, como le llamaban, porque fue el primer financiador, bueno, todos ellos, los cuento de la vuelta al comunismo, todos desde el principio han estado cobrando de Venezuela, como asesores y de todo. Pero lo de Monedero, o sea, casi $500,000 por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe, eso es ir muy lejos, pocos. ¿Tú crees, Luca, que daría el paso de romper, o estamos lo mismo que cuando no iban a pactar, no iban a entrar en sumar, sino metían a Irene, que al final pactaron, se humillaron y están ahora pues como están? ¿Qué crees que va a pasar? A ver, recordarás que tú dices Monedero, ¿te acuerdas que
en los informes estos famosos de Neurona, que bueno, ahora está a punto, digamos, de finiquitarte toda esta historia, pero bueno, habría que ver un poco bien el papel del juez, pero bueno, no quiero entrar en esto. Pero los No puedes mexicanos... entrar, porque a mí me parece una vergüenza cómo están tapando esa historia, que es escandalosamente clara. Bueno, Federico, yo creo que la clave de una de las claves de esta historia es el papel de la que ha tenido la Fiscalía en muchos momentos, que es algo que yo creo que sí que se debería abordar de forma muy profunda, porque es bastante extraña la Fiscalía en este país, que lo que quiere es que no se abran instrucciones, no se hagan diligencias. O sea, yo no veo, por decir en Estados Unidos, pero te diría que hasta en Italia, o sea, la Fiscalía lo que quiere es perseguir los delitos, no pararlos mientras hay un juez que lo está instruyendo, pero bueno. Pero los mexicanos que llegaban a España para ayudar sin contrato al partido Podemos en la campaña electoral, le llamaban a Monedero Juan Carlos Money. O sea, esto efectivamente claro, pues es que nos lleva. Entonces, sobre el tema de las elecciones europeas, pues no lo sé, hombre, yo me tomaría en serio las amenazas de Podemos, porque, claro, Podemos está dando coletazos y es una bestia herida. Y yo creo que el tema de las portavocías, el hecho de que Yolanda Díaz le haya quitado incluso las portavocías, realmente estamos entrando en una humillación muy, muy relevante para este partido. Podemos, en mi opinión, juega cartas como para que si no hay gobierno ni tan mal. Sí. Hombre, a ellos les convendría. El problema es que no creo que se atrevan, porque por lo mismo que no se atrevió a sacar la bandera española Pablo Iglesias, porque son patológicamente de izquierdas, y mientras esté la ETA de por medio, Sánchez y tal, no van a votar nunca contra la izquierda, porque bastarían esos 5 votos y 4, bastarían 4 para cargarse la investidura. Venga, a votar de nuevo, y ahora sí que vemos lo que queréis, ahora sí que o pactáis lo que queremos, las listas y tal, o rompemos. Y entonces sí que no hay investidura ni hay nada. Pero es que lo que dices, Luca, me parece que está a la vista, es de sentido común. Es evidente que es un proceso de demolición, que empezó con Pablo Iglesias porque Irene no quiso ser candidata en Madrid. Si Irene hubiera perdido las elecciones en Madrid no hubiera pasado nada, pero al perder las Pablo Iglesias de esa manera con Ayuso, después de la campaña salvaje, etcétera, pues va el tío, le da el repente digno, se pone digno, dimite y de pronto ve que ¡bum!, se viene todo abajo, porque estaba sostenido por la vicepresidencia y por él. Yo no sé si se van a atrever, yo creo que no, pero a lo mejor, como dices, las europeas es un buen momento. El problema es que para las europeas ya hay o no hay gobierno. Bueno, son en marzo, ¿cuándo son las europeas? Junio. Sí. En junio. Pero es el año que viene, o sea, están ya aquí, estamos a 8 meses. Sí, pero las europeas son unas elecciones muy interesantes, porque cada eurodiputado tiene una cantidad importante de fondos europeos del Parlamento Europeo para fichar lo que ellos llaman los liberados, o sea, asesores, colaboradores, asistentes y tal y cual. Por lo tanto, y para Podemos eso significaría, pues, en fin, entrar con, si entran, en primer lugar, es un reto y un desafío Yolanda Díaz. En segundo lugar, si logran entrar, es casi volver, ¿no?, a las andadas iniciales, porque acuérdate que Podemos empezó con unas elecciones europeas que sacó 1 millón de votos y fue la gran sorpresa electoral de este país. Y luego tener, claro, dinero limpio para usarlo para todos sus colaboradores y tal. Porque evidentemente, si van con Yolanda Díaz y Yolanda Díaz les deja el puesto número 6 de la lista electoral otra vez, o sea, sí. Bueno, es que yo creo, ¿tú crees que eso tiene algún arreglo? ¿Qué es lo que se barrunta? Porque es verdad que en los grupos humanos, igual que se ve el que está aislado, que es como el que está apartado de la manada, el bullying, que hasta les están haciendo el bullying. Yo creo que el que merecen, pero los otros no son mejores. ¿Tú crees que realmente se puede dar por muerto a Podemos? Hombre, como dice Luca, es un animal herido y eso siempre tiene riesgos, pero la verdad es que en el Partido Socialista confían en Yolanda Díaz, en que haya agrupado, que vaya a agrupar ese espacio, y vamos a ver cuál es también la influencia que tiene Pablo, Irene, porque Yone no es más que una especie de juego de ellos dos, y si más allá de esas dos personas hay más gente en el partido, porque es cierto que había gente que también era de Podemos y que ha ido traicionándolo y se están pasando a Yolanda. En estos momentos son 5 parlamentarios, creo recordar, de Podemos. Por ejemplo, en Comú Podem tiene 7 dentro del grupo de Sumar, o sea, es más fuerte en Comú Podem que Podemos en sí.
Bueno, es que todo eso es una olla podrida, hay con ingredientes de lo más extraño, pero en el fondo están sostenidos por Sánchez. Mañana le quita el hilo a Yolanda Sánchez y se va todo a freír espárragos. O sea, es que la idea primera, que era controlar ese voto, ya se ha visto que no ha funcionado. O sea, es que Sumar ha tenido muy mal resultado. Echando a Podemos, no sé si con Podemos hubiera tenido igual, pero peor es difícil, ¿eh? O sea, la factura se la han pasado, de Podemos también se la ha pasado a Sumar. Sí, porque también hay que recordar que hay partidos nuevos que no estaban en la anterior coalición, como por ejemplo Más País, claro, el Rejón. Más Madrid, por ejemplo la Chunta Aragonesista, Sí. que es la cabeza de lista en lugar de Echenique, ha sido Jorge Puello, que pertenece a la Chunta. El de la Fabla, el que dice que va a charrar como mi abuela. No, eso se dice charlar y abuela. O sea, los aragoneses que han estudiado. Y yo estoy atónito, pero es que han recogido lo peor, pero de lo peor de la izquierda por toda España. Creo que han ido por las ferias a ver qué es lo que había peor. Porque este chico, la Bordeta, aunque cayó en la Chunta, tenía un nivel. Pero este es un tío que tiene un programa vagamente cómico en la televisión regional, que va de hablar como su abuela. Ya, en mi pueblo también dicen abuela los que no saben que se escribe abuela. Y dicen charrar por charlar. Pero se habla español, que es lo que siempre se ha hablado en Aragón, en todo Aragón, incluyendo los Pirineos. Joaquín Costa, Baltasar Gracián, son de Huesca. O sea, y este tío que va, es que charrar decía que lo habían oprimido. Solo visto a su abuela lo habían oprimido. No sé cómo se puede oprimir bueno, porque diga charrar ni abuela, o sea. Pero a mí me asombra, yo no sé si tú adviertes, un deterioro o Yolanda sigue piafante. O sea, como se le ve a ella, segura. Es verdad que se fue a ver a Cocomocho y le avisó la víspera por un mensaje al presidente. Sí, bueno, en el Partido Socialista y en el gobierno tampoco quieren hacer sangre, no porque saben que dependen de ellos, claro, y que necesitan repartirse el gobierno. En estos momentos lo que están diciendo es que se está hablando de proyecto, no tanto de ministerios, que eso será al final de todo, una vez que consigan ya el apoyo de los separatistas, pero lo cierto es que siguen dependiendo de Yolanda Díaz bueno, pero está... Yolanda también depende para ir al jefe, diciendo tengo tantos escaños, allá hay 5 escaños. Y esos 5 escaños, si se le cruzaran los cables y tuvieran valor, se lo cargaban, que es lo que hizo ya Pablo Iglesias en la investidura de Sánchez, por cierto. Claro. En la investidura de Sánchez con Ciudadanos. Y Luca, ahí, ¿tú crees realmente que podemos asistir, digamos, al eclipse, salvo que intenten pues estas maniobras de última hora, o realmente Podemos ha perdido sus bases? ¿Dónde están aquellas bases de Podemos? Bueno, yo creo que muchas bases de Podemos se han esfumado, las cosas como son. Entre el acercamiento con los nacionalistas en los últimos años, no hay que olvidar que Podemos nunca estuvo en contra de un referéndum de autodeterminación, o sea, el derecho a decidir y tal. Por eso primero. Luego el tema de Galapagar. O sea, es un partido, claro, que empezó con 60 escaños y 70 y pico creo incluso, y ahora tiene 5, por lo tanto algo han perdido. Lo que pasa es que en la fragmentación actual del Parlamento español, debido a las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, 5 diputados son 5 diputados. Y si necesita 7 de tal o 4 de cual para gobernar, pues 5 tienen su valor. Y ahí es donde Podemos pues puede jugar efectivamente su papel. Por lo tanto, más allá de la militancia que Podemos, yo creo que tiene bastante pocos, porque los círculos siempre han sido, en fin, algo platónico, te dirías. Sí. Podemos siempre ha sido un artefacto mediático de redes sociales y de Internet, o sea, han empezado así, es la nueva política, la llamaban, pues esto es la nueva política, que puro dura 3-4 años, sí. Claro, por eso, dependen de la televisión y tal. Lo que pasa es que, claro, que ahora, por ejemplo, no hay que olvidar nunca, la operación mediático-política que está lanzando Pablo Iglesias con todo el tema de la televisión. Ahora ha abierto el diario, Internet. O sea, siempre hay que pensar dónde está el interés, efectivamente lo comentaba Rubén un poco, ¿no? ¿Dónde está el interés político-mediático de los Montero Iglesias? Hombre, yo creo que en estos momentos es simplemente ver su decadencia, pero ellos tienen otra idea de sí mismos. Y mientras tengas dinero, y lo que puedes es más malmeter. O
O sea, lo que Iglesias estaba perdiendo, yo lo vi el otro día anunciando el periódico y parecía un mendigo joven argelino a las puertas de una mezquita a ver si le daban algo. O sea, ceñito, deme algo. Pero se lo da a Roures. O sea, que lo que sí tiene es caja autónoma él. No Podemos, él. Él, porque Roures le tiene debilidad. Pero tú decías antes, Luca, y yo no Federico, sé. Podemos, yo creo que tiene dinero. Cuidado. No, es que está Roures detrás. Y Venezuela. O sea, Podemos son los de verdad. O sea, los de verdad, los comunistas de verdad, de Venezuela, del cártel de Puebla, etcétera, es Podemos. O sea, no es Yolanda. Yolanda es una gallega perdida, le llamaba Pablo Iglesias, cuando todavía le decía ojitos, decía de la Siriza galega. Ahí la Siriza galega. Pero es un primer trabajo. Primero donde le pagan que tiene narices. La última cuestión. ¿Qué ha sido de Errejón? Bueno, Errejón ahora es el mandamás. Sí, pero manda realmente. Porque yo creo que ahí es Yolanda, ¿no? Bueno, a Yolanda no la manda nadie. Claro. Ni Errejón, ni Pablo, ni diría casi ni Pedro Sánchez. Por cierto, el viaje a Bruselas, cuidado, que la versión esta de Moncloa es que ellos no sabían nada y que en fin, que ella fue a título personal. Bueno, en realidad Yolanda Díaz se le avisó a mediados de agosto a Pedro Sánchez. O sea, en ese sentido Yolanda Díaz no viaja a Bruselas para reunirse con Puigdemont sin tener el visto bueno explícito o implícito de Pedro Sánchez, de que nadie se equivoque. Y sobre el papel de Errejón, bueno, Errejón, claro, es un poco una venganza, yo te diría casi al estilo, sí, en fin, griego, ¿sabes? Sí. O sea, en fin, Errejón le habían enterrado, Pablo Iglesias le había dejado entre 10 y 12 de los suyos. Hubo este encuentro donde, después del Vista Alegre 2, ¿no? Sí. Iglesias le dice a Errejón, con una lista de nombres delante, solo puedes salvar a 10, diciendo, porque iba de alguna manera de en fin, de emperador benévolo, sí, ¿no? Y generoso Pablo Iglesias. Pues fíjate, luego Errejón le hizo lo de Más Madrid, ¿no? O sea, sí, salió del partido, montó otro con Carmena. Bueno, ahí fue Carmena la que le hace la cusquis, la vieja guardia stalinista, que eso sí que no lo esperaba Iglesias. De Errejón sí, pero la que no esperaba era Carmena, ¿eh? No lo esperaba porque además estaba de baja de paternidad. Sí, o sea, sí, hay también que encajar todo en estas dinámicas tan personales, ¿no? Que es curioso. Sí, o sea, tu mejor amigo monta un partido cuando estás de baja de paternidad. Bueno, y ahora ha vuelto, ahora realmente ha vuelto. Yo creo que él aspira a tener un ministerio. Él puede también hacer valer un peso político importante en este arcipiélagos de siglas que es Sumar, porque está dentro Más País, Compromís y tal. Entonces, el otro día, ¿cuántos son? 40 en total, ¿o cuántas firmas tiene, cuántos grupos hay dentro de Sumar? Bueno, pues el otro día... Porque son coaliciones dentro de coaliciones. Solo en la sala de prensa, en nombre de Sumar, compareció la Chunta, Compromís, Sumar, obviamente, y Podemos, Javier Sánchez Serna. O sea, hubo, quiero recordar, 4 comparecencias y hay más partidos todavía integrados dentro. Madre mía. Bueno, pues nada, seguiremos con interés. Realmente yo reconozco que como los he visto a punto de llegar al poder, con 74 escaños, me parece, o 78 llegaron a tener, y estuvieron a punto de dar el famoso sorpaso al Partido Socialista. Estuvieron en un tris, realmente les faltó muy poquito. Ahora les quitas la tele y ya la cosa flaquea. Muchas gracias, Luca. Un abrazo, gracias.